Por eso es muy importante que ustedes hagan uso de las asesorías que nosotros les estamos brindando desde el mes de diciembre. Esas asesorías son desde el componente técnico, desde el componente jurídico y desde la propuesta educativa. ¿Para qué? Para que nosotros revisemos previo a que ustedes presenten el lote el 14 de mayo, ¿cierto? Nosotros hacemos una revisión de toda la documentación y les hacemos sugerencias y recomendaciones, ¿cierto? Porque si ustedes lo vieron ahorita, si ustedes postulan un lote que digamos es inviable desde el punto de vista técnico o jurídico, nosotros le podemos solicitar que postulen otro, pero el tiempo es muy corto, porque ustedes postulan el lote 14 de mayo y el término del cierre de la convocatoria es el 31 de mayo, o sea que más o menos tenemos 15 días, ¿cierto?, para hacer ese cambio de lote en el evento en que la primera opción que ustedes postulen sea inviable. Entonces la recomendación ¿cuál es? O el llamado ¿cuál es? Es que hagan uso de esas asesorías previas, de que nos envíen la documentación, sea por correo electrónico, físicamente, se comunique con nosotros. O sea, nosotros desde el mes de diciembre estamos en total disponibilidad para hacerlo, de que les revisemos la documentación y les digamos, mire, municipio de Buriticao, Giraldo, Olaya, ¿cierto? Acá usted tiene esta situación, el inmueble tiene un embargo o tiene una hipoteca, o sea, este inmueble no le sirve, postule otro, ¿cierto? Entonces, esa es como mi primera recomendación, que desde acá nos vamos muy juiciosos a hacer una revisión de cada uno de estos requisitos, los que no la hayan hecho, porque hemos asesorado ya a muchos municipios. Casi que se vayan con el checklist y empiecen con el lote que van a postular. Si cumple, no cumple, si cumple, no cumple, ¿cierto? Y en aquellas cuestiones que tengan dudas o inquietudes, no duden en llamarnos. No duden en llamarnos, que nosotros estamos permanentemente asesorándolos y resolviendo esas inquietudes para que no vayan a postular un lote que sea inviable, ¿cierto? Esa es como la primera sugerencia que les hacemos. Bueno, vamos al anexo número 1, María. Ahorita les hablamos que hay dos anexos, ¿cierto? El anexo número 2 es el que ya les explicó Catalina, que es con respecto a aspectos técnicos del lote. El anexo número 1 es una carta de presentación. Esta carta la debe suscribir el alcalde municipal. Esta carta simplemente, en términos muy genéricos, para no ponernos a leerla aquí en detalle, dice que el alcalde en cabeza del municipio, como su representante legal, acepta los términos de la convocatoria y por ende va a participar. Entonces yo, municipio, si quiero participar dentro de esta convocatoria, digámoslo de alguna manera, tengo que aceptar esas condiciones que nos está poniendo la Gobernación de Antioquia. Entonces para eso se suscribe esta carta. Este es obligatorio presentarla el 14 de mayo. Igualmente está, mire la lista, Carta de presentación del proyecto. ahí en la página de la Gobernación. Bueno, Bueno, ¿por qué quisimos hacer esta presentación con el texto de la convocatoria? Para que ustedes se vayan familiarizando con él. O sea, para que lo que nosotros les estemos explicando sea con lo que ustedes van a trabajar. Entonces me gustaría que levantaran la mano las personas que se están encargando de liderar la consecución de toda la documentación del lote de cada municipio. Por aquí, de La Vega, ¿cierto? De Sopetrán, de La Vega, Giraldo, bueno, estamos todos. Entonces, si bien es importante que todos entendamos estos requisitos, es más importante aún que estas personas que están liderando todo este tema de la consecución de los documentos sean quienes más tengan claridad. Entonces, si quieren, podemos ir generando un diálogo interactivo en cada requisito. Si tienen alguna inquietud, me pueden ir preguntando y lo vamos resolviendo con respecto al lote que ya tienen en la cabeza que van a postular. ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando hablamos de requisitos habilitantes, y cuando Catalina les hablaba de requisitos habilitantes, quiere decir que si al 14 de mayo no se cumple con alguno de estos requisitos, la
la propuesta ni siquiera será evaluada. Eso significa habilitante. Habilitante es que me da el paso para yo participar dentro de la convocatoria. Entonces es importante, vuelvo y les repito, que hagamos el checklist de si cumplimos o no con estos requisitos. El primero, que solo se puede postular un lote, eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? Y para eso vamos a hacer uso de las asesorías. En el caso de que ese lote no sea viable, tenemos un término que se da pues, como adicional, que es hasta el 31 de mayo para cambiar ese lote. Pero solo hasta el 31 de mayo, después del 31 de mayo no se puede cambiar. Ese lote que pretendemos postular tiene que ser propiedad del municipio, o sea, ya tiene que estar el certificado de tradición y libertad a nombre del municipio que esté postulando. Que en este momento tengo la escritura pública para firmas, no es posible, ¿cierto? Tendría que ya estar a nombre del municipio. Por eso, aquellos municipios que tuvieron que realizar un trámite de adquisición, los estamos asesorando desde diciembre para que les dé el término del 14 de mayo. Y si no hay alguno de los 5 municipios que estamos que no sea de propiedad del municipio, todos tenemos la propiedad del lote. Sí, perfecto. Bueno. El segundo requisito habilitante es que debe estar completamente saneado. No debe tener embargos, no debe tener hipotecas, no debe tener sucesiones pendientes, no debe tener ocupaciones ilegales, o sea, no debe estar invadido como nosotros lo llamamos, ¿cierto? Que tiene posesiones de terceros. Para este requisito, para que nos demos cuenta cómo está jurídicamente el lote, es que se exige el estudio de títulos. El estudio de títulos se los debe realizar un abogado, sea el asesor jurídico del municipio, ¿cierto? O un abogado que trabaje con ustedes. En ese estudio de títulos, él evidencia este tipo de situaciones. Deben estar completamente saneadas para el 14 de mayo. Bueno. Como se pueden postular lotes, o sea, inmuebles sin construcciones o edificaciones existentes, entonces en el caso de las edificaciones existentes no deben tener declaratoria de patrimonio, ni nacional, ni departamental, ni municipal. Es como el primer requisito. Como digamos que tenemos municipios, 5 municipios que tienen una declaratoria nacional, por principio de igualdad no los podíamos excluir de participar en esta convocatoria, se le anexó algo a ese requisito. Y es que si bien están declarados como patrimonio, deben contar con el concepto previo del Instituto Departamental o Nacional de Cultura para poder intervenirlo o en su defecto haber iniciado el trámite, o sea, acreditar con la solicitud radicada ante el Instituto Departamental de Cultura o el Nacional que el trámite se está realizando. Este requisito, ¿por qué? Porque todos los inmuebles que tengan declaratoria de patrimonio necesitan un concepto previo y favorable del Instituto Departamental de Cultura, concepto que se demora aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses en que se expida. Entonces, si nosotros esperamos al 20 de junio que sepamos qué municipios son ganadores para empezar este trámite, no nos alcanza el tiempo para construir el proyecto dentro de esta administración. Entonces es importante que ese requisito lo vayan tramitando, porque el 14 de mayo al 20 de junio, que es el día de la proclamación, o sea, el día que se anuncian los municipios ganadores, ya ha corrido un tiempo en donde el trámite se puede ir adelantando. Bueno, este otro requisito es muy importante. Sobre el predio no debe existir ningún tipo de contrato o convenio vigente. O sea, hay casos en donde, por ejemplo, se postula una edificación existente y en esa misma edificación se tenía un convenio con Secretaría de Educación para construir una biblioteca. Yo no puedo postular ese lote que ya está comprometido dentro de otro contrato, dentro de otro proyecto para el parque educativo, a no ser que ese contrato, ese convenio esté totalmente liquidado, esté liquidado, finalizado y no tenga nada pendiente, ¿cierto? En el caso de que postulemos
edificaciones existentes, ¿cierto? Y esas edificaciones estén ocupadas, ejemplo, una porción de una institución educativa en donde está siendo usada por 3 grupos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, municipio? El alcalde tiene que entregar el 14 de mayo un compromiso en donde establezca qué estrategia de reubicación plantea para esos estudiantes o para lo que exista en el predio, ¿cierto? Estrategia de reubicación, alternativa de traslado, o sea, para dónde los voy a trasladar y el tiempo en que los voy a trasladar. ¿Por qué? Porque no queremos que el parque educativo llegue y genere un desplazamiento sin saber que si un equipamiento estaba siendo utilizado, ¿qué va a pasar con él? Les pongo también un ejemplo de una biblioteca. Entonces, el municipio, dentro de su autonomía territorial, dice: yo quiero que el parque educativo esté ahí, pero ahí funciona una biblioteca. Como la biblioteca no cabe dentro de los programas del parque educativo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer con esa biblioteca? ¿Para dónde la voy a pasar? Entonces, el municipio tiene que decir para dónde la va a trasladar, cómo la va a trasladar y en cuánto tiempo. Es muy importante este tema. Bueno, en el caso de los predios que se postulen como edificaciones a demoler, porque de pronto ya tengan un deterioro, ¿cierto? Y se quieran demoler, en ese predio el municipio no pudo haber hecho obras de infraestructura que impliquen un detrimento patrimonial en el evento de tener que demolerse. Un ejemplo, el municipio le cambió el piso a esta construcción, le cambió el piso, lo remodeló, le cambió los baños y ya lo quiero postular para demoler. No se puede porque se incurriría en un detrimento patrimonial. Se tendría que postular como adecuación a conservar y las adecuaciones a conservar de pronto técnicamente son más complejas, ¿cierto? Entonces es importante que hagan que estos requisitos los analicen y los estudien con respecto al lote que vayan a postular, que no hayan tenido dentro de los últimos 6 años por el término de caducidad de la acción de responsabilidad fiscal, que no hayan tenido en los últimos 6 años mejoras que sean diferentes al normal mantenimiento de la edificación. ¿Tienen alguna inquietud hasta ahí? Aquí en nuestro lote, yo soy de acá de Buriticá, hay un comodato y en este momento lo tiene ocupado la sala de velación. En su momento, las mejoras que se le hicieron a esa sala de velación lo hizo una organización como social. Ellos fueron los responsables de hacer las adecuaciones y las mejoras para esa sala de velación. El comodato creo que está vencido. Ahí, ¿cómo se procede? Bueno, ahí son 2 requisitos a los que les tienen que prestar atención. El primero es que está ocupado, ¿cierto? Sí. Que usted, municipio, debe negociar con esa persona. Si tienen un contrato, un comodato, entonces es fijar. Si ya está vencido, pues quiere decir que se les prorrogó automáticamente porque no lo han terminado, siguen ahí, ¿cierto? Entonces tienen que revisar ese comodato. ¿Qué fecha tiene? Y acordar una fecha de traslado con esa sala de velación. Y la parte pues, de las mejoras. ¿cómo? Y la parte de las mejoras. Déjame terminar ese punto. Y de pronto, para ser muy garantistas, ¿qué digo? ¿Por qué no ofrecerles otro espacio? Es que no queremos que entonces se tienen que trasladar pues no, qué bueno que el municipio tuviera de pronto otro espacio para ofrecerlo. Segundito, alcalde, le termino de responder a ella y ya le doy la palabra. ¿Cierto? Entonces, en esa estrategia de reubicación, ¿cómo lo voy a reubicar? ¿Para dónde lo voy a reubicar? ¿Y en qué plazo? Y tienen que aportar un compromiso. Ese compromiso, por ejemplo, debe ir también de la mano de la sala de velación. Y que ellos también se comprometan a que para el 30 de mayo está desocupado. Más o menos estamos hablando de que se necesita que los inmuebles estén desocupados después de que sepamos que nos ganamos un parque educativo aproximadamente 3 meses. Y en el lote hay otro Ahora voy a la de las mejoras, ¿cierto? Las mejoras las hizo un privado. Sí. Es un privado. Sí.
y técnicamente es viable que se construya o no. Entonces ustedes lo que pueden hacer es, lo pueden postular como edificación a conservar y los técnicos del proyecto dirán si se puede conservar o si se tiene que demoler. ¿Y qué mejoras son? Pues no, o sea, es que sí, claro. El comodato se hizo con un grupo, con una asociación que digamos que era una especie de colonia. Pero ese comodato ya hace mucho tiempo se hizo a 10 años y ya los 10 años ya hace mucho rato pasado. Entonces, pero ahí se quedó la sala de velación, digamos, más para la comunidad. Es más, la asociación se disolvió. Entonces quedamos unas personas así como sueltas manejando la sala de velación. Ahorita el comodato está vencido, yo creo que ahí no hay problema. Ahora, digamos las mejoras que se le hicieron al espacio, bueno, un cielo raso y un servicio sanitario. Eso fueron todas las mejoras. No, en este caso, pues no. O sea, por eso yo les decía que en el evento de tener que demolerse impliquen un detrimento patrimonial para el municipio. Pues el cielo raso se puede retirar y se lo puede llevar y la batería pues, no es significativo. Porque es que el servicio que se presta es casi que a la comunidad rural. Entonces es un servicio social. Bueno, entonces ahí que deben hacer, sentarse con los representantes de esa sala de velación y acordar una fecha de traslado, ¿cierto? Y esa fecha de traslado, para empezar a trasladar, lo plasman en el compromiso. Sí, la pregunta va en tratar de resolver ese tipo de problemáticas. Por ejemplo, en Giraldo, para nosotros la necesidad está con la biblioteca, o sea, acaba de decir que la biblioteca no cabe dentro del proyecto de los parques. Y caso Uritica, pues el tema de las salas de velación es algo que se vuelve cultural también, que atender a una persona del campo es casi que una necesidad social para todo el mundo. Si el municipio decide aportar algunos recursos adicionales, se puede incluir caso biblioteca o caso museo, por ejemplo, a ese parque educativo. Yo te doy una respuesta preliminar, pero Catalina yo creo que te la da más de fondo. El parque educativo, para cada parque educativo tenemos 2.500 millones de pesos. Es un presupuesto que está cerrado. Esos 2.500 millones de pesos son para construir y dotar, ¿cierto? Los contenidos del parque educativo, como se le explicó María Alejandra, son esos sí. Hay alguna de esas aulas en donde ustedes municipios los llenan de contenido. O sea, son 5 espacios, pero ustedes municipios le dan el contenido a esos espacios, de acuerdo a la propuesta de compromiso por la educación que hay. Hay programas que se pueden incluir dentro del parque educativo, pues como un ejemplo, un salón de danza, algunos municipios quieren un salón de danza, entonces toman el espacio de identidad y cultura para su salón de danza, ¿cierto? Los llenan de contenido. Yo no sé si el caso de la biblioteca en particular pueda estar dentro del parque, lo tendrían que incluir. Es una pregunta de la adición de recursos. Y entonces, vamos por partes. Entonces, se podría incluir así. O en el evento en que ustedes quieran articular ese parque educativo con otros equipamientos, ¿qué se está permitiendo? Al arquitecto se le paga el diseño única y exclusivamente del parque educativo, pero los arquitectos se están yendo más allá. ¿Por qué? Porque pueden acordar con el alcalde de diseñarle toda una estrategia de articulación. Entonces ahí podrían mirar cómo articulan ese parque con la biblioteca y ya ahora sí con los recursos de... ¿Pero tiene que quedar incluido en la propuesta o se puede hacer cuando ya el arquitecto venga a hacer los diseños? Espera, ahorita entramos en eso, no, aclararles si, por ejemplo, el parque educativo tiene esos 5 espacios, si ellos quieren un sexto, el municipio puede poner ese sexto, esa es la pregunta, o sea, puede haber un convenio, municipio, gobernación, ¿o qué? No, tiene que ser independiente, municipio, arquitecto para diseñar y construcción totalmente dedicada al proyecto del parque. ¿Qué se puede hacer? Que desde el diseño inicial se prevea esa situación para que se articule, o sea, que desde el principio ustedes, como tienen esa programación, esa planeación, se articule, el arquitecto despejar el diseño y ustedes después con recursos propios lo construyen. Yo quiero hacer una claridad, es que el parque educativo tiene una filosofía y es
para usted capacitarse, para educarse, para promover la educación. La sala de velación no va en la forma. Yo en esos casos nunca aquí una vez. No se imaginen un parque de biblioteca de los de Medellín, que los parques de biblioteca de Medellín son de aproximadamente 10.000 metros cuadrados. Sí, aproximadamente. Uno no puede soñar con más. Las aulas son para cualquier parque. Bueno, entonces sigamos con los requisitos ahorita. Cuando ahorita Catalina les hablaba de que si el municipio tiene un lote de mayor extensión, o sea, un lote de 10.000 metros cuadrados, un lote en el que sea muy grande, entonces, ¿qué les estamos pidiendo? Aparte de ese plano que les solicita el área técnica, o sea, que se los alintera con coordenadas, pues está georreferenciado, tiene un área útil, o sea, el área donde se va a construir el parque educativo, que planeación certifique que se puede hacer un loteo de esa área. ¿Por qué? Porque cuando una vez sepamos que el municipio es ganador de un parque educativo, se tendría que hacer el loteo para que el parque educativo quede en una sola porción de terreno con una matrícula inmobiliaria independiente a cualquier otro equipamiento. Entonces, ahorita Sopetrán hablaba de que tienen un lote, ¿cierto? Que hay un centro de desarrollo infantil, ¿qué más hay? Ahí está. La normal, entonces tiene una sola matrícula inmobiliaria, ¿cierto? Ahí tienen que hacer, primero, identificar cuál es la porción de terreno que van a postular para el parque. Todos estos requisitos serán entonces exigibles solo de esa porción de terreno, no se tienen que ir hasta la institución educativa que le cambiaron el piso a la institución, no. Esos requisitos se tienen que cumplir en la porción de terreno. Y certificar que ese loteo es viable, o sea, que ese loteo se puede hacer. En el momento en que ya se gane en el parque, entonces ya empiezan a legalizar. No se está exigiendo que para el 14 de mayo esté legalizado, eso sí, que sea viable, que sea factible de realizar. Bueno, pasemos entonces a la página 17. Tenemos que aportar, ¿cierto? Entonces tenemos que aportar copia de la escritura pública de adquisición. ¿Cómo adquirió el municipio? Si el municipio adquirió con una sola escritura, entonces se aporta esa escritura. Si el municipio adquirió un 50% en un momento que le compró a Pepito Pérez y el otro 50% le compró a Margarita, entonces se adjuntan esas dos escrituras, ¿cierto? También se deben adjuntar las escrituras que evidencien la cadena de titularidad en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque el estudio de títulos se hace a 10 años por el término de prescripción de cualquier acción. Después de 10 años nadie puede demandar nada, ¿cierto? Entonces por eso el estudio de títulos se hace con ese término. Entonces si encontramos escrituras del 2007, aportémoslas para saber la cadena de titularidad con total certeza. Porque pasa en muchos casos que en el certificado de tradición y libertad está que Pedro le vende a Juan y a María. Entonces uno supone que Juan y María compraron por partes iguales, compraron un 50 y 50, pero no siempre es así. Por eso hay que ir a la escritura, a verificar cuánto compró Pedro y cuánto compró María. Eso se llama cadena de titularidad, o sea, evidenciar que se han comprado los derechos correctamente. Bueno, también si el predio tiene servidumbres, hay servidumbres de tránsito, servidumbres de acueducto, servidumbres de alcantarillado, de red, ¿cierto? Hay que aportar esa escritura pública y en el momento de la visita mostrarle a las personas que están haciendo la visita por dónde pasa la servidumbre, para saber si la servidumbre está siendo utilizada, entonces el parque educativo tendrá que respetarla, ¿cierto? O si no está siendo utilizada, el municipio puede hacer la gestión para cancelarlas.
pero es importantísimo. Ventas parciales, pasa mucho que el municipio tenía un lote de 5.000 metros cuadrados y le empezó a vender 100 metros a Pedro, después le vendió 200 metros a Juan, ¿cierto? Es importante aportar esas escrituras porque se tiene que determinar con total certeza cuánto le quedó al municipio, ¿cierto? Entonces dicen, copias de las escrituras de servidumbre, ventas parciales, loteo o cualquier otro acto que nosotros veamos en el certificado de tradición y libertad que afectan el predio en los últimos 10 años. Esta misma documentación, esta misma igualitica, se las va a pedir el abogado para hacerles el estudio de tipos. O sea que la consiguen una vez y ya cumplen con los requisitos para él y para nosotros. Bueno. El certificado de tradición y libertad del predio no puede tener una fecha de expedición superior a 30 días, ¿cierto? O sea que si lo pueden sacar desde ya cumplen con el término de vigencia. Y ese mismo certificado se los pide el abogado que les va a hacer el estudio. Y el requisito del que ya les había hablado, copia del estudio de títulos del predio, se debe anexar copia de la tarjeta profesional del abogado que se los elabora y datos de contacto del mismo, porque si nosotros evidenciamos cualquier situación, nos contactamos con él inmediatamente. ¿Listo? Bueno. Tengo una pregunta. Sí. Bueno, ¿quién tiene más dudas, inquietudes con respecto a los requisitos jurídicos? Nuevamente les hago este ofrecimiento, si se quiere llamar así. Estamos totalmente disponibles con toda la voluntad para asesorarlos previamente. Es decir, que si ustedes antes del 14 de mayo tienen la documentación, nos la pueden enviar, que nosotros les decimos, está ok, postule este que jurídicamente está ok, no tiene ningún problema, ¿cierto? O pilas que aquí hay esta situación, resuélvala o si no, postule otro. Entonces esa es como la... Sí. Mi celular es 301 770 1091. Mi nombre es Evelyn Montaño. Montaño. Mi correo electrónico es Evelyn, que se escribe con V e Y. Evelyn.montaño, ahí sí Montaño. @viva.gov.co. Es importante que si me van a mandar alguna documentación por el correo, me llamen, Evelyn, mira, te acabo de enviar algo, te llegó, porque a veces de pronto me mandan escrituras que son muy pesadas y no alcanza a llegar el correo. Entonces, y me avisan, mira, te acabo de mandar esas escrituras y yo les respondo. Si lo pueden hacer cuanto antes, mucho mejor para que tengan tiempo de solucionar lo que podamos evidenciar. Bueno.